En el salón principal de la mansión Evans, el sonido amortiguado de pasos sobre la alfombra persa contrastaba con el silencio cargado que dominaba el ambiente. Era el día de la lectura del testamento de Alexander Evans, y los herederos más cercanos, todos vestidos con traje, peinados y rodeados de abogados, esperaban ansiosos a que se llamaran sus nombres. Maya Parker estaba allí, sola, en un rincón, como quien ocupaba un espacio que no le pertenecía. Llevaba un blazer sencillo, con el cabello recogido de forma práctica y una mirada firme, aunque insegura. Para todos los presentes, ella no era más que la hija del jardinero, un recordatorio incómodo de la diferencia de clase que muchos fingían no ver. Cuando su nombre surgió como única heredera, el impacto hizo que se le cortara el aliento a todos en la sala. Primero vinieron las miradas de incredulidad, luego las risas nerviosas, por último el odio. Richard Evans fue el primero en levantarse. Con el rostro enrojecido y la voz temblorosa de rabia, acusó a Maya de haber manipulado a un anciano frágil y dijo que todo aquello era fraude. Los otros parientes, aunque más contenidos, se miraban entre sí con desprecio. Maya no sabía dónde meter las manos. Sentía las miradas atravesando su piel, como si la llamaran impostora con cada parpadeo. Pero no retrocedió. Recordaba a Alexander. Él la trataba con respeto, le ofrecía libros, hacía preguntas sinceras sobre su vida. Había algo en su mirada, una especie de cariño contenido. En aquel entonces, ella pensaba que era solo gentileza. Ahora, con ese testamento en manos, todo adquiría otro sentido. Y comprendió en ese momento que la guerra apenas comenzaba. El eco de los zapatos de Richard se desvaneció al doblar el corredor. Maya se quedó con el sonido apagado de su propia respiración y el peso de la mirada de Sophia Chen. La abogada, una mujer de poco más de 30 años, vestida con un impecable traje gris, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos delataban su molestia. «¿Sabes en lo que te estás metiendo?», preguntó en un tono que era más una advertencia que una pregunta. Maya respiró hondo. Aún recordaba la carta de Alexander, encontrada semanas antes del testamento. Las palabras de él, escritas a mano, parecían ser el único ancla en medio de la tormenta. «Confía en ti misma, Maya. No eres una intrusa. Todo esto ya es tuyo desde hace mucho tiempo. Ahora es el momento de hacerlo valer». La primera noche en la mansión fue una prueba de nervios. Las sombras de los árboles del exterior danzaban en la pared del dormitorio principal, y Maya no podía conciliar el sueño. Cada crujido de la madera, cada susurro de las cortinas parecía ser una señal de que algo estaba a punto de suceder. Durante la madrugada oyó un ruido proveniente del corredor. Con la respiración contenida, abrió la puerta y vio a una figura pasar rápidamente. Un hombre. No había manera de confundir su porte con el de Richard. Él estaba en la casa, y no para dar la bienvenida. El amanecer trajo consigo cierto alivio, pero también un nuevo peso. Maya bajó las escaleras de la mansión, oliendo la madera antigua y el café fresco. Thomas, el jardinero y padre que siempre había conocido, estaba en la cocina. No tenía el mismo porte altivo de los miembros de la familia Evans, pero su presencia era sólida, como un tronco que había resistido muchas tormentas. «Hija», comenzó, mirándola con preocupación, «tienes que estar preparada. No se detendrán hasta...». Maya sabía que tenía razón. Sin embargo, algo en la forma en que evitaba mirarla directamente le hizo notar que había más detrás de esa frase. Algún secreto aún escondido en las capas del pasado. Mientras Maya intentaba comprender la dimensión de lo que estaba por venir, en el exterior de la propiedad, Sophia Chen estaba en acción. En la acera frente a la puerta principal, ella revisaba documentos que podían ser decisivos. Sophia sabía que Richard no solo impugnaría el testamento,
sino que también utilizaría todas las tácticas sucias disponibles. Entre las copias de contratos y cartas antiguas, un papel llamaba su atención. Un acta de nacimiento con nombres borrosos, pero una fecha legible. Aquella hoja de papel parecía ser la pieza faltante de un rompecabezas que, hasta entonces, nadie sabía que existía. Maya sostenía la llave dorada en las manos, sin saber exactamente qué buscaba. La carta de Alexander indicaba que encontraría respuestas en el corazón de la mansión, pero en una casa llena de interminables pasillos y habitaciones desconocidas, la simple idea de buscar respuestas parecía abrumadora. Aún así, algo dentro de ella le decía que tenía que intentarlo. Bajó la escalera de caracol que conducía al sótano, cada escalón emitiendo un chirrido grave. La linterna que había encontrado en el armario de la despensa iluminaba las estanterías polvorientas y las paredes húmedas. Por un momento, pensó que se trataba solo de un sótano común, pero al mover una estantería, vio una puerta de madera maciza con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave dorada. Al otro lado de la puerta, el escenario era inesperado. Una pequeña oficina oculta, repleta de papeles antiguos, diarios de tapa dura y una máquina de escribir oxidada. Sobre la mesa, una pila de cartas amarillentas por el tiempo. Maya tomó la primera, sintiendo el papel frágil entre sus dedos. La carta estaba firmada por Eleanor Evans, su madre biológica. Maya leyó y releó las palabras, intentando absorber lo que aquello significaba. Eleanor hablaba de amenazas veladas, de secretos que podían acabar con el nombre de la familia Evans y de una elección difícil: huir y proteger a Maya o quedarse y enfrentar la corrupción de frente. Maya comenzó a comprender que aquella herencia no era simplemente un golpe de suerte o una gentileza de Alexander. Era una corrección, una forma de recuperar lo que le pertenecía por derecho y de exponer la verdad. Mientras Maya absorbía la información contenida en las cartas, un sonido apagado de pasos resonó en el pasillo del sótano. Su corazón se aceleró. La linterna temblaba levemente en su mano mientras se acercaba a la puerta, intentando escuchar con más atención. No estaba sola. La silueta de un hombre apareció en la entrada. Era Richard. Parecía exhausto, con los ojos hundidos y enrojecidos. Por un instante, la tensión en el aire era casi palpable. «¿Crees que saldrás victoriosa de esto?», dijo en un tono bajo, pero lleno de veneno. Maya respiró hondo, intentando no mostrar el miedo que sentía. «Solo quiero la verdad», respondió, manteniendo la voz firme. Pero Richard no quiso dialogar. Dio un paso adelante y Maya retrocedió. Sentía el peligro acercarse. Antes de que pudiera reaccionar, Richard agarró los papeles sobre la mesa y comenzó a desgarrarlos. Maya intentó recuperarlos, pero él era más fuerte. La linterna cayó al suelo y la habitación se sumió en la penumbra. Sin embargo, incluso en la oscuridad, Maya recordó las palabras de Alexander. «Sé más astuta, no más fuerte». Aprovechó la distracción momentánea de Richard y sacó un documento crucial que estaba debajo de la pila, metiéndolo en su chaqueta antes de que él se diera cuenta. Sin saber que Maya había salvado la pieza más importante, Richard tiró los papeles desgarrados al suelo y se marchó, dejándola sola, pero determinada. El enfrentamiento dejó claro que la lucha no sería solo en los tribunales, sino también dentro de la misma casa que ahora era su campo de batalla. Después del enfrentamiento con Richard, Maya comenzó a hurgar entre los restantes documentos en la oficina oculta. Cada página desenterraba un poco más el pasado de su madre, Eleanor. No eran solo cartas. Había recortes de periódicos antiguos, registros financieros con nombres de figuras influyentes e incluso recibos de depósitos para cuentas offshore. Poco a poco,
El rompecabezas se iba completando. Maya se dio cuenta de que la fortuna de la familia Evans únicamente no era de negocios legítimos. La corrupción, los sobornos y una red de contactos ilícitos habían sustentado el imperio durante décadas. Su madre, al intentar exponer todo aquello, había sido forzada al exilio, llevando consigo un secreto que le costó la vida. Maya sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer las palabras de Eleanor. Había un billete específico dirigido a Alexander que decía: «Si estás leyendo esto, es porque no pude regresar. Protege a nuestra hija. Ella merece la verdad». Aquella hoja de papel, manchada por el tiempo, se convirtió en el vínculo más fuerte que Maya había tenido con su madre. No sabía con certeza cómo había muerto Eleanor, pero la sospecha de un juego sucio por parte de la propia familia era inevitable. Decidida, Maya resolvió que no permitiría que la historia de su madre quedara sepultada en silencio. A partir de ese momento, su misión se transformó no solo en reivindicar su lugar, sino también en limpiar el legado de Eleanor y exponer la verdad detrás de la máscara de gloria de los Evans. En el exterior de la mansión, Sophia Chen estaba en plena acción. La abogada pasaba horas en la pequeña oficina improvisada, rodeada de carpetas y archivos, intentando conectar los puntos de la información que Maya había descubierto. Entre los papeles se encontraban facturas, correspondencias interceptadas e incluso el acta de nacimiento de Maya, la prueba irrefutable de su vínculo biológico con Eleanor Evans. El descubrimiento trajo más dudas. Hubo respuestas. ¿Por qué Alexander habría esperado tanto tiempo para reconocer a Maya como su legítima heredera? ¿Por qué dejó que Eleanor desapareciera sin enfrentar directamente a los demás miembros de la familia? Sofía, a pesar de mantener una fachada profesional, sentía el peso de cada documento que desenterraba. El caso ya no se trataba únicamente de herencia, era sobre vidas destruidas y verdades silenciadas durante años. Mientras tanto, Maya enfrentaba una lucha interna. Podía sentir el vacío dejado por una madre que nunca conoció, una ausencia que ahora se llenaba con fragmentos de una vida que le había sido arrebatada. Aun con todos los documentos que tenía en sus manos, había un detalle que la atormentaba: las últimas semanas de Eleanor. ¿Qué había ocurrido exactamente antes de su desaparición? La mansión, aunque repleta de lujo, parecía más una prisión de recuerdos asfixiantes. Cada rincón escondía un secreto, cada pasillo parecía cargar los ecos de decisiones trágicas. Maya sabía que la respuesta definitiva aún estaba enterrada, pero no se detendría hasta desenterrarla por completo. En los días siguientes, la tensión aumentó. Maya apenas podía dormir, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Mientras tanto, los parientes restantes, liderados por Richard, intensificaron su campaña de difamación. Empezaron a surgir noticias en los periódicos locales presentando a Maya como una oportunista sin escrúpulos. En toda la ciudad, la gente hablaba del escándalo. Sin embargo, Maya se percató de que aquellos ataques no eran solo un reflejo de odio, eran un intento desesperado por desviar la atención del verdadero problema, las evidencias que ella tenía en mano. Con la ayuda de Sofía, Maya comenzó a organizar una línea de tiempo clara de los crímenes y omisiones de la familia. Cada documento encontrado, cada carta de Eleanor, cada archivo financiero fue cuidadosamente catalogado, formando un dossier que revelaba la podredumbre detrás de la fachada de la familia Evans. En medio de todo ese caos surgió una nueva pista. Sofía recibió una llamada de un antiguo empleado de la mansión, alguien que había visto a Eleanor en sus últimos días y guardaba secretos por temor a represalias. Relató que, antes de desaparecer,
Eleanor estaba a punto de revelar la existencia de cuentas bancarias clandestinas y contratos fraudulentos que involucraban a políticos y empresarios poderosos. Pretendía usar esos documentos para destruir el esquema criminal que sustentaba el Imperio Evans. Pero antes de poder actuar, Eleanor desapareció misteriosamente. Esa revelación reforzó la sospecha de que la muerte de Eleanor no fue accidental. Maya sintió un escalofrío. El descubrimiento no solo añadía otra capa al misterio, sino que también ponía en peligro su propia seguridad. Sabía que, a partir de ese momento, debía ser extremadamente cautelosa. Con cada nuevo hallazgo, Maya sentía la presión aumentar. Richard no era solo un adversario obstinado, se volvía cada vez más impredecible y peligroso. En una tarde con el cielo encapotado, Maya regresaba a la mansión cuando se percató de que la puerta estaba entreabierta. Algo no parecía estar bien. Al entrar al vestíbulo principal, vio que una de las grandes ventanas estaba rota, con el suelo cubierto de fragmentos de vidrio. Un escalofrío recorrió su espalda. Subió las escaleras con cautela, con pasos ligeros y el corazón palpitando fuertemente. Al llegar al dormitorio principal, donde guardaba los documentos más importantes, abierto. Los papeles estaban revueltos y algunos simplemente habían desaparecido. En ese momento, Maya comprendió que Richard había cruzado una nueva línea. No solo estaba intentando intimidarla públicamente, ahora invadía su privacidad, robando las evidencias que podrían incriminarlo. El descubrimiento la llenó de una ira silenciosa, pero también de una determinación renovada. Llamó a Sofía de inmediato, informándole lo ocurrido. La abogada llegó pocos minutos después, visiblemente preocupada. Esto no es solo una guerra jurídica. Él está dispuesto a arriesgarlo todo para silenciarte, advirtió Sofía. Aunque asustada, Maya no retrocedió. Miró a la abogada con determinación y dijo, entonces, haremos público todo antes de que él logre detenernos. Esa noche, Maya se sentó en la mesa de la cocina, extendiendo los documentos restantes ante ella. La lámpara antigua que había heredado de su padre iluminaba las páginas, y su mente trabajaba a mil. Sofía estaba a su lado, trabajando en la laptop y preparando un dossier digital para su difusión. Si logramos publicar esto antes de cualquier nueva movida de Richard, quedará acorralado, dijo Sofía mientras tecleaba rápidamente. Maya asintió, aunque la duda aún persistía. ¿Y si él atacaba de nuevo? ¿Y si esta vez no se detenía en la invasión? La decisión de exponer la información no era solo una jugada estratégica, era un riesgo calculado. Maya sabía que no tenía otra opción. Cuanto antes, mejor, dijo, mientras firmaba las copias y organizaba las evidencias que se enviarían al abogado de confianza de su madre. La divulgación llegó a la mañana siguiente. Un correo electrónico que contenía pruebas de corrupción, contratos ilícitos y sobornos fue enviado a varias publicaciones independientes y periodistas de renombre. Cuando comenzaron a aparecer los primeros artículos, la ciudad se sumió en el caos. Richard fue citado a declarar y la presión de la opinión pública hizo inviable cualquier intento de encubrir los crímenes. Sin embargo, Maya sabía que aquello era solo el comienzo. Aunque la verdad salía a la luz, aún debía enfrentar la reacción de aquellos que, cegados por el orgullo y el prejuicio, la veían como una impostora. La batalla por la herencia se transformaba ahora en algo mayor. La lucha por su propia dignidad y por el legado de Eleanor. Con los documentos publicados y la opinión pública comenzando a volcarse a su favor, Maya esperaba que el caos disminuyera. Pero en realidad, los acontecimientos se intensificaron aún más. Durante la semana siguiente, mientras caminaba por el jardín que su padre había cuidado durante décadas, un coche negro se detuvo bruscamente en la entrada de la propiedad. De él salió Richard, acompañado por dos hombres de traje que parecían más guardias de seguridad.
No estaba allí para conversar. En pocos minutos comenzaron las amenazas. Maya se mantuvo firme, aunque con el pulso acelerado. Esto no se quedará así, gruñó Richard con el dedo señalando. Maya no respondió. Dejó que sus palabras se esfumaran en el aire, mientras mantenía el foco en su misión. El enfrentamiento físico nunca ocurrió, pero las tensiones se volvieron insoportables. Sofía sugirió que Maya se fuera de la mansión por un tiempo, pero ella se negó. No voy a abandonar lo que es mío. Cada rincón de esta casa guarda una parte de la historia de mi madre. Ellos no me lo quitarán. A pesar del coraje que demostraba, Maya sentía el creciente peso de cada decisión. Sabía que Richard estaba acorralado, pero un animal acorralado siempre es más peligroso. Y de cierto modo, eso la motivaba. Cada ataque, cada intento de intimidación, le recordaba las palabras de Eleanor. Tú mereces la verdad. Maya sabía que estaba cerca del desenlace y que solo tenía que resistir un poco más. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Maya se despertó con un presentimiento extraño. Algo en el ambiente parecía diferente, más denso. Mientras bajaba las escaleras de la mansión, oyó pasos apresurados provenientes del piso inferior. Al llegar al vestíbulo, encontró a Sofía, visiblemente alterada. Maya, hemos recibido una advertencia. Están intentando bloquear los archivos en los tribunales, dijo la abogada, sujetando una tablet con mensajes recién llegados. Maya cerró los ojos por un instante, intentando encontrar calma en medio de la tormenta. Si ellos quieren guerra, tendrán guerra, respondió, con una determinación que hizo que Sofía creyera que, a pesar de todos los riesgos, Maya estaba lista para enfrentar lo que viniera. A partir de ese momento, Maya y Sofía trabajaron incansablemente. Cada documento fue escaneado, duplicado y enviado a una red de periodistas independientes y activistas de derechos civiles. La historia ganaba fuerza en las redes sociales y la presión popular era cada vez mayor. Pequeños protestas comenzaron a surgir frente a la propiedad, apoyando a Maya y exigiendo justicia para Eleanor. Por otro lado, Richard parecía cada vez más acorralado. Evitaba a la prensa, no aparecía en público y empezó a hacer llamadas desesperadas a aliados que ya no querían asociarse con él. Maya veía las ruedas del poder girando a su favor, pero sabía que, incluso con el viento cambiando, debía ser muy cuidadosa. En cualquier momento podría surgir una última jugada. Días después, la presión sobre Richard alcanzó su punto álgido. Intentó una última jugada desesperada, convocar una reunión de los principales accionistas del conglomerado Evans para debilitar la posición de Maya. Sin embargo, antes de que la reunión terminara, Sofía llegó con un paquete de documentos que acababan de ser analizados por un equipo de contadores forenses. Eran pruebas irrefutables de fraudes financieros ligados directamente a Richard. Cuando se presentó el contenido, las miradas alrededor de la mesa se volvieron hacia él, incrédulas. Maya permaneció en silencio, observando cada reacción. Sabía que el silencio podía ser más poderoso que 1000 palabras en ese momento. La decisión estaba en manos de los accionistas y poco a poco ellos comenzaron a comprender que la única salida para proteger la empresa era apoyar a Maya. Mientras tanto, Maya luchaba con otro tipo de peso. A pesar de que la verdad salía a la luz, sentía el vacío de la pérdida de su madre, un duelo que nunca tuvo la oportunidad de vivir completamente. Sin embargo, también había una creciente sensación de alivio. Por fin, podía ver más allá del escándalo, de las acusaciones y de las amenazas. Había un futuro que podía moldear, un legado que podría construir. La lucha ya no se trataba únicamente de probar su legitimidad, sino también de resignificar todo lo que los Evans representaban.
Maya sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que andaba en la dirección correcta. El día de la decisión final, Maya se dirigió al centro de la ciudad, donde una audiencia pública sellaría el destino de la Fortuna Evans. La sala de audiencias estaba repleta de periodistas, activistas y curiosos. Richard, visiblemente abatido, permaneció en silencio mientras los fiscales presentaban las evidencias de sus fraudes. Cada prueba era como un golpe final a la máscara que él había luchado tanto por mantener. Cuando la jueza anunció la sentencia, la sala estalló en murmullos. Richard fue condenado a años de prisión, y Maya finalmente fue reconocida como la legítima heredera y gestora del imperio Evans. Fue un momento de triunfo, pero también de reflexión. Maya respiró hondo, intentando asimilar la magnitud de lo sucedido. En las semanas siguientes, Maya comenzó a transformar el imperio que había heredado. La mansión de los Evans se convirtió en un centro de apoyo para jóvenes de comunidades marginadas, ofreciendo educación, orientación profesional y un espacio para que nuevas historias comenzaran. El símbolo de poder y exclusión se resignificó en un lugar de esperanza y transformación. Maya, el mayor legado no era la riqueza, sino la posibilidad de cambiar vidas, tal como su madre había soñado alguna vez. Eleanor, aunque ausente, estaba presente en cada una de las decisiones que Maya tomaba. El pasado había sido desenterrado, los secretos expuestos, y el nombre Evans ya no llevaba la sombra de crímenes ocultos. Maya, ahora, estaba libre para construir su futuro, guiada por la fuerza de quien había enfrentado el caos y encontrado la manera de florecer. Poco tiempo después de 1909, transformar la mansión en un centro de apoyo, Maya paseaba por el gran salón reformado, ahora decorado con cuadros y fotografías de jóvenes que habían pasado por el proyecto. El ambiente era diferente, liviano, cargado de esperanza. Las voces de los niños resonaban en los pasillos, y sus risas llenaban el espacio donde, en otra época, predominaban el silencio de la opresión y del secreto. Maya se detuvo frente a una foto de su madre, Eleanor, que ahora ocupaba un lugar de honor en una de las paredes principales. Al enfrentar el retrato, se sintió invadida por una mezcla de nostalgia y gratitud. Era como si la presencia de Eleanor aún estuviera allí, guiando cada una de sus decisiones y reafirmando que el sacrificio del pasado no había sido en vano. En el exterior, en la zona del jardín, Thomas cuidaba de las flores con una sonrisa apacible. Él había regresado a la mansión no como un empleado, sino como el guardián de los recuerdos y la historia que él y Eleanor compartieron. Maya se acercó, observándolo en silencio por un instante. «Nunca te he agradecido lo suficiente por todo lo que hiciste», le dijo finalmente. Thomas la miró y respondió con sencillez. «Tú eres el mayor agradecimiento que podría haber recibido. Tu madre estaría muy orgullosa». En ese momento Maya comprendió que, aunque el camino había sido arduo, no estaba sola. Las raíces de su historia eran profundas, sostenidas por aquellos que la amaron y la protegieron incluso cuando todo parecía perdido. Y ahora, con el sol iluminando un jardín rebosante de vida, Maya sintió que, por fin, estaba verdaderamente en casa.